Sí, sí. Sí, arrancamos. Bueno, Arranqué. les cuento un poco cómo nos organizamos en esto de Zoom. Igual estamos Bueno, todos bastante cancheros acá, 60, ya cuando vamos 60 y pico días de usar Zoom, estamos todos bastante prácticos en apagar los micrófonos, ¿no? Usar el bien. chat cuando quieran preguntar. Y bueno, lo que vamos a hacer es una exposición de unos 40 minutos, por ahí más o menos, eso, y después vamos a abrir a preguntas. ¿Sí? Bueno, yo soy Okay. Cecilia Sibilia, algunos ya me conocen, pero veo caras que no conozco, así que me presento, soy la coordinadora del equipo de familias judicializadas de la Fundación, soy psicóloga, y bueno, me acompañan hoy parte del equipo, que son Jimena Castilla. ¿Querés abrir el micrófono, Jimena? Hola, hola, ¿qué tal? Que es Placer tenerlas psicóloga a todas. también, ¿sí? Adriana Psicóloga Real, No, perdón. dale, Y sí, dale. estoy desde más o menos 2012, 2013 desde la institución. Y Adriana Reaño, que es psicopedagoga. ¿Querés Hola, ¿qué presentarte? tal? Buenas tardes. Sí, así es. Soy licenciada en psicopedagogía, profesora universitaria, y desde el 2000, ahora me puso en un embrete Ximena, me tengo que decir el año. Creo que desde el 2015, 16 que estoy también en FIP. Así que aquí estamos. Bien. Y Verónica Ramos, que no la veo, ¿dónde está? ¿Acá? ¿Me ven? Ah, ahí está, Vero, dale. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy psicóloga también. Es un gusto compartir con ustedes hoy. ¿Se escuchó? Sí. Es un gusto compartir con ustedes hoy y bueno, muy feliz por la convocatoria, ¿no? Gracias. Sí, muy buena la convocatoria. Bueno, a ver, eh, vamos a hacer lo siguiente. Eh, Les recuerdo el título primero, que se llama Intervalos y reconexiones, el cuidado de los niños cuando la justicia está en pausa. ¿Sí? Es un título que pensamos en relación a este momento en donde los tribunales no están funcionando, los tribunales de familia, están en feria desde hace un tiempo largo, desde que iniciamos la cuarentena. Y nosotros trabajamos con familias judicializadas, que son las familias derivadas desde el juzgado, con lo cual nuestro trabajo, que también es en equipo y es presencial, se vio bastante afectado, ¿no? En el sentido de que nosotros trabajamos con cámaras Gesell, en forma presencial, en equipo, y bueno, tuvimos que cambiar un poco también la forma de trabajar, y, y además, bueno, ahora les vamos a ir contando. Primero voy a hacer una introducción sobre a qué consideramos familia judicializada y cuáles son las características de los casos con los que trabajamos, y después voy a ir a lo más específico de este momento. Así que Adriana, si podés compartir el PowerPoint. Ok, un segundo, por favor. Porque esta primera parte tenemos un PowerPoint, después ya no es un PowerPoint, solo para una introducción. Ya va, ya va. Ujú. Ok. No sé qué pasó. No lo tengo, sí, activado. Bien, vamos de nuevo. Sí, lo tengo aquí. Bueno, si no, pruebo yo. Acá debería andar. A ver, vamos, a ver. Come on, Zoom. Ok, ¿lo están viendo? Sí. Sí,
Sí, sí se ve bien. Buenísimo, Bueno. gracias. Ahí está. Bueno, lo tenés que ir pasando vos, Adriana, ¿no? Sí, ahí está. Sí. Bueno, las consultas, entonces, pone la primera plaquita. Dale. Las consultas que nosotros recibimos son en general estas que les pusimos acá. O sea, nosotros recibimos oficios judiciales, ya la derivación directamente del juzgado, que en general sugieren este tipo de terapias, o terapias de coparentalidad, que serían las terapias como de orientación a padres separados, las terapias de revinculación, paterno-filial o materno-filial, ¿no? Que son cuando hay hijos que no están viendo a sus papás, a su mamá, desde hace un tiempo y es necesaria la revinculación, y también a veces derivaciones para terapia familiar, de denuncias de violencia familiar. Bueno, nosotros, pasar la otra, a ver. Como decíamos, bueno, estos casos tienen su dificultad, ¿no? Algunas de las limitaciones que tenemos para nuestro trabajo es que la demanda de estas familias no es de ellas mismas, no es de los miembros de la familia, sino del ámbito judicial. O sea, nuestro derivador es el juez o la jueza, el defensor de menores, mediador o mediadora. Las familias en general no eligieron la opción de la terapia como una manera de resolver sus conflictos, ¿no? Puse resolver entre comillas porque tampoco sabemos bien si quieren resolver los conflictos, porque parte de seguir en la pelea es una manera de seguir juntos, ¿no? Entonces resolver implicaría también elaborar, bueno, la separación, todo lo que sabemos que tiene que ver eh, bueno, con dejar el conflicto, ¿no? Las relaciones familiares están en general atravesadas por emociones muy fuertes, ¿no? Que también atraviesan a los equipos que trabajan con estas familias, a los terapeutas, que son el dolor, la angustia, el rencor, enojo, odio, culpa, ¿no? Siempre estas sesiones son con mucha intensidad, y están asociados a emociones también de experiencias muy fuertes, como experiencias de traición, desilusión, venganza, ¿no? Abandono, soledad, maltrato, violencia, o sea, son cosas muy fuertes que la gente relata en las sesiones. Indiferencia, rechazo, ¿no? Bueno, a ver la otra plaquita. Entonces, nosotras decimos que el desafío nuestro como equipo es transformar esa orden judicial, esa derivación que recibimos del juzgado, en un dispositivo terapéutico, ¿no? En algo que tenga que ver con la terapia. Pero esto es un camino, ¿no? Es un proceso, no es algo que está desde el vamos. Lo que tenemos al principio es gente que viene con la misma lógica judicial, ¿no? Viene a presentar su punto de vista y a ubicarse en la dinámica de que alguien es víctima y otro es victimario, ¿no? Y a presentar pruebas en relación a eso. Bueno, a ver, sigamos. En algunos casos, la judicialización, ¿no? Por supuesto que protege a los que están siendo víctimas de la violencia o del maltrato o del abuso, ¿no? No siempre que una familia entra en el sistema judicial, vamos a decir, que son estas familias judicializadas que recibimos nosotros, ¿no? Las familias judicializadas de las que estoy hablando son un tipo especial de familia en donde el sistema judicial está aprovechado para continuar con el litigio, ¿no? Para continuar con la pelea entre ellos. Y entonces utilizan el sistema judicial para, bueno, para hacer escalada de denuncias, esas denuncias a veces son falsas, ¿no? Y muchas veces aparece también esto, la restricción o el impedimento de contacto de los hijos con los padres o con las madres, ¿no? Pasa, Adri.
Bueno, entonces, ¿a qué vamos a llamar? Cuando estoy hablando de familia judicializada, estoy hablando de un tipo especial de familia, ¿no? Donde aparece esto, la incorporación del lenguaje judicial, ellos manejan el lenguaje de los expedientes, buscan culpables, cómplices, ¿no? Necesitan presentar pruebas. Los padres en general dejaron de comunicarse entre sí, necesitan de intermediarios, no solamente de abogados y de terapeutas, sino también a veces de los hijos, se convierten en mensajeros, o algún otro familiar, ¿no? Hace las veces del mediador, que es un lugar agotador, ¿sí? Que en general cansa mucho a la persona que se pone en ese lugar y muchas veces termina abandonando, ¿no? Porque es un lugar difícil. Lo que sucede con esta familia es que el litigio, en lugar de resolverse a través de la vía judicial, empieza a perpetuarse, ¿no? Empieza a tomar la lógica judicial, se presentan más papeles, ¿no? Los expedientes empiezan a crecer. Cuando nosotros los escuchamos, o a ustedes, cualquiera si tiene contacto con estas familias, van a ver que la pareja parental tiene una versión muy diferente de los hechos, ¿no? Cada uno es como si hubiera construido una realidad diferente, o tiene una versión muy diferente de lo que sucedió, y los pocos acuerdos que lograron, ¿sí? Que son los acuerdos judiciales, los exigen que se cumplan al pie de la letra. Por ejemplo, no se puede llegar 15 minutos más tarde de lo que se dijo, ¿no? O cambiar días, porque hay como una imposibilidad de resolver por sí mismo cosas que no fueron previstas en los acuerdos que firmaron. Bueno, se cayó el power. A ver, Adri. ¿Se va escuchando mientras? Vamos chequeando. ¿Sí? Bueno. Sí, perfecto. Bueno, ¿y Adriana? No sé qué pasó con Adri. Adriana desapareció. La adujeron. Espera, a ver. Se desconectó, a ver. Se desconectó. Bueno, Y espera, puede pasar disculpen. esto. Alguna vez, justo la que compartí. Sí, espera que voy a tratar de compartir yo. Otros bioquímicos del país que... Esperen, disculpen. Ahí creo que estoy compartiendo. Ahí. Perfecto. Bueno. Perfecto. Ahí está. Bueno. A ver, entonces, creo que habíamos quedado por ahí. Sí. Bueno, esta la falta. En las consultas de familias judicializadas, entonces, encontramos algunas cuestiones en común. Vamos a decir que son parejas que atraviesan separaciones o divorcios destructivos, ¿no? Que ahora vamos a hablar de un poco más de qué se trata eso. Tienen rigidez o dificultades para dialogar, negociar, acordar y aceptar las diferencias, obviamente por eso de que armaron realidades distintas. Y en general también encontramos que hay dificultades previas a la judicialización para constituirse como pareja parental, ¿no? Cuando uno entra en las historias de cada uno, encontramos que muchas veces hubo vivencias de abandono durante el embarazo, por ejemplo, o al nacer los hijos, rechazo, soledad, ¿no? O competencia entre ellos, o muchas veces en el último tiempo también hemos recibido parejas de padres que nunca fueron pareja conviviente, pareja, digamos, conyugal, o ni siquiera eso, ¿no? Ni de novios ni nada, o sea, no fueron pareja. Algunas parejas circunstancial, donde alguno de los dos quiso continuar con el embarazo, y luego es una judicialización desde el inicio, ¿no? Desde la gestación del hijo. En el último año recibimos muchas parejas de esas.
¿no? De ese tipo, parejas jóvenes que no fueron nunca pareja, o sea, pareja conviviente, ni siquiera a veces una pareja de novios. Y otra cosa que también observamos, no en todos, pero en la gran mayoría, encontramos padres o madres como poco autónomos o indiferenciados en sus propias familias de origen, ¿no? Como muy dependientes de sus propias familias. Y estas familias también entran dentro de el litigio, ¿no? Como cómplices, como parte de los participantes, ¿no? de este litigio. Y también observamos, bueno, hay presencia de distintos tipos de violencia o de maltrato, ¿no? Sobre todo la violencia económica, ¿no? La violencia económica es una de las cosas que más observamos en estas familias y que más sufren estas familias, ¿no? Porque es parte también de lo que llevan a la justicia, ¿no? La cuota económica, la división de bienes, la cuota alimentaria, ¿no? La división de bienes, que va unida a también el tiempo que cada uno está con los hijos, ¿no? El régimen de comunicación. Está dentro de lo que ellos llevan a la justicia, está sobre todo en el tema económico. Y pesa mucho en las sesiones también esto, ¿no? Es difícil sacarlo del medio o encontrarle como darle otro significado a ese litigio económico. Bueno, a ver. Yo tengo que seguir. Perdón, le daba la palabra a Adrián. Bueno, nosotros entonces había nombrado ahí la separación o el divorcio destructivo, ¿no? Bueno, esto, los que ya estuvieron en contacto con la fundación saben que este es un concepto que trabajó María Rosa Glasserman muchos años, ¿no? Y nosotros lo seguimos usando, que es diferenciar dos tipos de separaciones o de divorcios, ¿no? Que son las separaciones del ciclo vital, que son esas parejas que pueden, después de la separación, seguir ocupándose del cuidado de los hijos, ¿no? Y tener una parentalidad compartida en función del cuidado de los hijos. Pero hay otro tipo de separaciones o divorcios que los llamamos destructivos, que son esas parejas que justamente son las que vamos a recibir en el equipo de judicializadas, ¿no? Son esas parejas que sostienen la pelea o el litigio judicial por sobre el cuidado o la protección de los hijos. Lo que hay detrás o junto con el divorcio destructivo, la separación destructiva, es la experiencia de la traición, ¿no? Esto es muy importante para trabajar con ellos, sobre todo en las entrevistas que uno puede hacer en forma individual, o si hay posibilidad de hablar con los terapeutas individuales, porque en general la vivencia de traición o la experiencia de la traición o la violencia, ¿no? Hace que el otro se transforme en un extraño. Eso marca como un antes o un después en estas familias, y marca como el inicio también de la judicialización, porque al transformar al otro en un extraño, se lo desconoce como familia, ¿no? Entonces se corta la confianza, la comunicación, no hay posibilidad de diálogo, ¿no? Y es un poco como el núcleo, ahí como el núcleo duro de la relación entre los padres, ¿no? El conflicto más emocional y más intenso, ¿no? Que tienen entre ellos. Este conflicto a veces, bueno, sí, se traslada a la parentalidad y entra ahí en juego, por ahí tratar de interferir en el vínculo entre uno de los progenitores y los hijos, ¿no? Entre el otro y los hijos, o la otra y los hijos. Y a veces pasan estas cosas, ¿no? Se intenta reemplazarlo por otras figuras, ¿no? Desconocerlo en su función o en su lugar. Bueno, los hijos y las hijas de las familias judicializadas la pasan mal, ¿no? Porque la verdad que están en el medio de un conflicto
conflicto que sufren, ¿no? Porque yo acá elegí estas 4 fotos que un poco representan distintas formas de estar en el conflicto para los hijos, ¿no? La primera es esta, la nena que está como al costado de la pelea, ¿no? Están los padres y una niñita que está como no visible, ¿no? Como no registrada por sus papás. La segunda foto es la nena en el medio del conflicto, ¿no? En el medio del conflicto de los padres. La otra es, también es una nena, pero está tironeada, ¿no? Como esos niños que son rehenes o trofeos de los padres, ¿no? Y que muchas veces participan de esos conflictos de doble lealtad, ¿no? Donde tienen que, si quedan bien con uno, están mal con el otro, ¿no? Es difícil vivir ahí. Y otra forma de estar en el conflicto es estar como mediador, ¿no? Como este nene que está acá abajo. Hay otras formas seguro, pero estas son las más comunes. Y ahora, ¿por qué no puedo pasar? Bueno, esperen que no sé qué pasa, no puedo pasar hasta. Esperen. Bueno, no lo puedo seguir pasando, no sé qué pasa. Pero bueno, ya estaba terminando. Yo les digo lo que seguía. Nosotros a partir de esto trabajamos bastante en el equipo, qué consideramos maternar o paternar, ¿no? ¿Qué es lo que hace que, perdón, que estoy leyendo el PowerPoint, lo que hace que, ¿cuál es la función? No es la función, pero cuáles son las acciones, ¿no? Que nos llevan a ubicar a alguien en el lugar de padre o madre, ¿no? O en su de maternar o paternar, porque estábamos diciendo que en los divorcios o las separaciones destructivas hay papás y mamás que no pueden cuidar a sus hijos adecuadamente, ¿no? Porque están más pendientes de la pelea con el otro que del cuidado de los hijos. Entonces, ¿qué es maternar o paternar? ¿O qué entendemos por maternar o paternar? Es algo que nosotros trabajamos bastante, porque esto tiene que ver también con nosotros, ¿no? Con lo que consideramos que hace un papá, que hace una mamá, ¿no? Y charlando sobre esto, coincidimos en que maternar o paternar tiene que ver con acciones de cuidado, tiene que ver con acciones de registrar las emociones o los estados, las necesidades emocionales de los hijos, ¿no? Tiene que ver con regular pautas, ¿no? Transmitir no sé, cosas a los hijos, con el afecto, con las emociones, ¿no? Y con una conexión con los hijos que necesita de un descentramiento de uno mismo, ¿no? Porque para conectarse con otro, uno tiene que también poder desconectar un poco de las propias necesidades, ¿no? Que esto es algo que cuesta bastante en las familias judicializadas o los padres judicializados, ¿no? Muchas veces están más pendientes de sus propias necesidades que de las necesidades de los hijos, ¿no? Entonces por eso es importante trabajar sobre eso. El eje de nuestro trabajo, entonces, no es solucionar el problema de la pareja parental, porque ese es un problema que no sabemos si lo podemos solucionar, ni sabemos si los implicados lo quieren solucionar. Entonces, nuestro trabajo está más centrado en que estos papás puedan visibilizar a sus hijos en sus necesidades
y que nosotros les podamos dar una voz dentro de un sistema terapéutico, ¿no? O dentro de un dispositivo terapéutico. Eso es un poco lo que venimos trabajando en el último tiempo, ¿no? Pensar que lo que hacemos es habitar un conflicto, ¿no? Tratar de habitar el conflicto de una manera donde se pueda respetar las necesidades de los hijos, ¿sí? Sabiendo que quizás los padres no resuelvan sus cosas, ¿sí? Pero sí pueden hacer más visible, o podemos tratar de que sean más visibles las necesidades de los hijos, ¿sí? O por lo menos eso intentamos. Bueno, a ver, ¿está bien? ¿Hasta ahí, chicas del equipo? ¿Muy bien? Perfecto. Sí, buenísimo, Bueno, Ceci. perfecto. Bueno, Buenísimo. esa era la introducción, para los que no conocían el trabajo del equipo y poder presentarnos un poco. Bueno, ahora voy a contarles un poco más lo último, o sea, lo que traemos para compartirles acá en este encuentro, ¿no? Que es pensar y compartirles un poco algunas experiencias de lo que sucedió durante este periodo de cuarentena o de aislamiento social, donde la justicia o los tribunales también se tomaron un recreo, de alguna manera, o hay una pausa, ¿no? Y un poco cuando pensábamos el título decíamos, bueno, pausa, intervalo, recreo, da la idea también de que en esos recreos pasan cosas, ¿no? Cuando hay un intervalo, una pausa, hay algo que sucede en el medio que, bueno, está bueno ver qué es lo que sucedió, ¿no? Para pensarlo. Nosotros sabemos que la justicia en general se toma sus pausas y sus intervalos, y un poco nuestro trabajo también está regulado por eso, ¿sí? Nosotros sabemos todos los años que va a haber un intervalo. En enero, todo el mes, y en julio, en las vacaciones de invierno, ¿no? Sabemos que antes de esas fechas hay que presentar informes, o sea, nuestra actividad también está un poquito regulada por esos intervalos de la justicia, ¿no? Pero bueno, este intervalo no estuvo planificado, no fue como el de enero y el de julio. Fue de un día para el otro, nos encontró con informes que teníamos que presentar que no presentamos, audiencias que se iban a realizar que no se realizaron, ¿sí? Decisiones que había que tomar que no se quedaron en suspenso. Y bueno, ¿qué pasó con las familias que estaban en terapia? Bueno, primero que las familias que estaban en terapia ya venían del intervalo de enero, ¿no? Era como que estábamos retomando la actividad, ¿sí? Porque las familias, enero, familia judicializada, enero, en general, no hay mucha consulta. Y empiezan así, marzo, recién estábamos empezando un poco el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que muchas familias también suspendieron sus terapias. O sea, al suspenderse los procesos judiciales, también suspendieron la terapia. Bueno, descubrimos algo que ya medio sabíamos, ¿no? Que los tratamientos esos solo tenían la garantía del juzgado. No venían por su cuenta, sino que venían porque había una obligación. Al no estar la justicia presionando para que hagan esos tratamientos, también esos tratamientos se pusieron en pausa. Eso pasó con algunas familias. Pero de golpe nos empezó a sorprender otras familias, que fueron las que sí empezaron a pedir nuestra intervención. Entonces, de esas queremos hablarles sin dejar de reconocer que en este periodo no se suspendió la violencia de género ni los abusos, ¿sí? Al contrario, todo siguió su curso, inclusive quizás creció, ¿sí? por el encerrarse en las casas, y estas cosas de los abusos y la violencia de género sucede dentro de las casas, y hay familias que la verdad no la pasan bien, no la pasaron bien, y hubo también separaciones, ¿no? Que se precipitaron por este aislamiento social, pero vamos a tomar digamos, una muestra pequeña, quizás no es la mayoría de las familias,
pero sí nos pareció importante rescatar que pasó otra cosa, ¿no? Entonces, desde el 20 de marzo nosotros pudimos diferenciar como 3 etapas con las familias judicializadas o las familias de padres separados. Voy a incluir también otras familias que por ahí no están judicializadas, pero que entran más o menos dentro de la misma temática, ¿no? Aunque no estén judicializadas o no estén judicializadas en este momento, hayan pasado por otros procesos. Vero, ¿querés contar cuáles fueron las etapas? Dale, cómo no. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Vamos bien? Sí. ¿Hoy? Ok. Bueno, más o menos lo hemos dividido en 3 etapas que coinciden, o fases, que coinciden con el distanciamiento social, el aislamiento social preventivo que iba decretando el gobierno, iba prorrogando, ¿no?, en toda esta etapa. Y una fase la podemos ubicar entre el 20 y 30 de marzo, donde fue un aislamiento estricto. ¿Qué pasó allí? En esa pausa, digamos, de este aislamiento estricto, donde algunas actividades todavía no estaban, o sea, se habían, digamos, pausado, muchos de estos hijos, ¿no?, quedaron en la casa de alguno de sus progenitores, digamos, ¿no? Y esto, bueno, también causó en algunas familias un caos, pero en otras también fue una oportunidad, ¿no? Sin dejar de lado, como nombraba Cecilia, que algunas familias obviamente han tenido sus particularidades en cuanto a que ha seguido la violencia, pero como oportunidad, porque lo decimos, porque bueno, algunos hijos han quedado en la casa del progenitor donde habitualmente no era, digamos, donde transcurría su vida habitual, ¿no? Y eso también fue una oportunidad para ese padre o esa madre en ese momento. Después hubo otra fase que la ubicamos entre el 1 y 12 de abril, que acá, si ustedes lo recuerdan, fue también Semana Santa, ¿no? Hubo bastantes días ahí libres. Pero también en este lapso empezaban las clases virtuales. Bueno, no solamente un caos para las familias en general, sino, bueno, para todos los que estaban implicados en ese proceso, ¿no? Este aislamiento era de tipo más administrado, ¿no? Algunos trabajos, digamos, esenciales, y algunos que se habían agregado podían seguir. Y esto porque lo traemos a colación, lo del trabajo, porque el trabajo está ligado a los cuidados, ¿no? O sea, eran familias que además de estar en este proceso de judicialización, de litigios, algunos de ellos también tenían que trabajar y no podían hacerse cuidado de los hijos, pero aquel que sí estaba a cargo del cuidado en ese momento, donde el chico estaba, digamos, asentado en ese hogar, también, ¿no?, era un papá o mamá que trabajaban. Generalmente, por lo menos por los casos que nosotros tenemos, son mujeres, ¿no?, que además de cuidar a los hijos, están trabajando con teletrabajo y todo lo que eso implica, pero en estas fases de aislamiento se agregaba una dificultad más, ¿no? Que era que, por lo menos en los casos que nosotros teníamos de estas mamás, que tampoco podían ir al supermercado con los hijos menores de 12 años, ¿no? Y esto fue una dificultad más en estas familias, donde por ahí se pretendía que el otro progenitor, que quizás obviamente no estaba conviviendo porque eran papás separados, pudiera hacer ese aporte, ¿no? Bueno, con alguna relación de cuidado, siendo que ya estaban disponibles los permisos de circulación, para que el otro progenitor también pueda ver a su hijo o hija, ¿no es cierto?
Esto a veces no sucedía, ¿no? Por una cuestión al principio de distancia, pero después cuando se habilitó el permiso, no siempre fue posible, y también ahí empezaron, así como se vive una dinámica de las prácticas, ¿no? De que a través de distintos decretos se fueron expresando que tenían que ver con la distribución equitativa del trabajo del cuidado, y desde el Ministerio de Desarrollo Social, en una resolución número 132/20, lo que decía es que era importante seguir, digamos, trabajando conjuntamente los progenitores en el cuidado, y que el referente afectivo traslade al niño, niña o adolescente al domicilio del otro progenitor. Y como decía Cecilia, o sea, el maternar o paternar está directamente, no es una palabra, sino que también hay que materializarla, ¿no? Como decía esta resolución. Ese cuidado tiene que estar materializado, o sea, ser concreto, y que esto pudiera suceder. Bueno, muchas veces no sucedía, pero también, así como es dinámico, también empezaron a llegar consultas a la fundación que tenían que ver también con quien el progenitor que estaba cuidado de ese niño o niña, empezaba otra vez a impedir de alguna manera, ¿no?, que el progenitor que se acercara a la casa pudiera bueno, sacar a pasear al niño, o a la recreación que estaba permitida de 1 hora, 500 metros, porque desconfiaba de cómo se iba a cuidar a ese niño o niña, ¿no? Bueno, claro, lo que está diciendo Vero es que igual así hubo judicializaciones en este tiempo, ¿no? Porque hay familias que pidieron abrir la feria judicial, siguieron presentando también demandas, pero hubo otras que intentaron recurrir al espacio terapéutico como una forma de encontrar acuerdos o lograr acuerdos, ¿no?, más focalizados en el cuidado de los niños, que era justo lo que queríamos lograr. O sea, de golpe nos encontramos con la sorpresa de que había esas familias que tanto estábamos queriendo que sucediera, que se fijaran en los niños o las niñas, bueno, estaban pidiendo ayuda, ¿no? No eran todas, no eran todas, eran algunas, pero con esas algunas, como en este trabajo sabemos que es bastante frustrante encontrar logros, bueno, nos entusiasmó. Y sobre todo la primera etapa, donde lo que decía la normativa era que los niños se tenían que quedar en la casa de un progenitor, en donde se desarrollaba la mayor parte del tiempo de su vida, y ese progenitor o progenitora tenía que garantizar la comunicación con el otro a través de medios digitales, ¿sí? Esto no era tan fluido en algunas familias, ¿no? Porque suele pasar que los chicos van de una casa a la otra, son ellos los que se trasladan, pero no hay comunicación entre los padres, por esto que decíamos, ¿no?, que muchas veces se resuelve el cuidado de los niños o las niñas, pero no la comunicación entre los padres, ¿no? Eso no termina de fluir del todo. Y acá, bueno, yo quiero, Jimé, que cuentes vos algún caso que tenías ahí de consulta. Dale. Bueno, como sabemos, una cosa es la teoría y otra cosa es lo que pasa en la vida real, en las situaciones con las que trabajamos. Y efectivamente, como fuimos contando previamente, es todo un desafío y a veces no se logra, es que lograr la demanda, o sea, construir una demanda de un espacio terapéutico. Siempre percibimos, digamos, que hay una demanda de algo, ¿no? A veces tiene que ver con cumplir, con hacer buena letra frente a la justicia, otras veces tiene que ver con justamente explicitar que el otro padre no es el idóneo, ¿no? A veces están esas demandas medias ocultas e implícitas, pero lo que nos encontramos como novedoso es que empezó a haber realmente una demanda del espacio vincular y de encontrar algún tipo de función, algo que les podía servir, ¿no?
Un caso que iba a comentar, en el que yo justamente supervisé con Ceci porque no, me parecía que había una traba muy grande respecto a que la mamá realmente le diera sentido al espacio familiar, y el padre, obviamente, bueno, una revinculación, y él quería mostrar que tenía toda la disponibilidad, era el que lo había buscado, pero igualmente yo tampoco lo veía implicado que realmente quisiera hacerse preguntas. Durante la cuarentena y la primera etapa, como fue contando Vero, lo que apareció, digamos, como porque quería contar un poco mi experiencia, de sentir que la función fue un poco de facilitadora de esa comunicación remota, en el cual se siguieron abordando las dificultades previas, ¿no? Lo que ya hablamos, de los acuerdos entre padres, en función de la edad del niño, del proceso de revinculación, de la historia del vínculo de ese niño con su padre, en función también de la experiencia compartida. Este era un caso donde nunca convivió este papá con este niño. Y también abordando estas nuevas dificultades, ¿no? Que son reales de la comunicación remota, ¿no? Este es un caso, como les comentaba, de un niño pequeño, en el que el trabajo fue un poco ayudar al papá a que regulara algo de la demanda, ¿no? De repente él demandaba todos los días comunicarse con un niño de 3 años, que justamente es difícil que un niño pequeño pueda sostenerlo en tanto tiempo. Trabajar a que él también regule algo o baje las expectativas respecto a la disponibilidad del niño, que no necesariamente tenía que ver con que la mamá obturaba, sino que habían de vuelta que registrar las necesidades de este niño. Que fuese creativo, ¿no? Me encontré justamente ayudándolo a pensar, bueno, ¿de qué otra forma te puedes comunicar? Quizás le podés grabar, te podés grabar vos leyéndole un cuento, quizás le podés mandar vos un videíto y pedirle que te haga un dibujo, ¿no? Digo, esto también fue como una demanda que el papá empezó a solicitar, y realmente a encontrar a su vez que, en el caso de la mamá, que es cierto que quedó a cargo de todo, quizás ella también era la más idónea para saber en qué momento introducir estos mensajes, porque también había momentos en que el nene no quería saber nada, y eso también fue un trabajo con esta mamá, decirle, si vos estás de acuerdo en que hay que sostener el contacto, ¿no? Técnicamente, bueno, también otorgarle un lugar a que, bueno, ¿por qué no administras vos? ¿Cuándo le podés mostrar este mensaje? ¿Cuándo, cómo podés acompañar vos esta comunicación con el papá? Incluso alguna vez estuvo jugando el nene con el papá y la mamá, digamos, ella participaba, o sea, fue magnífico porque hasta jugaron los tres juntos, Cosa digamos, que no porque hubiera sido posible presencialmente. O sea, imposible, no hubieras ¿no? pensado Entonces, una entrevista con los tres. absolutamente. Claro, sí, Absolutamente. Así que ese fue una situación novedosa, que no sabemos si se va a sostener después, ¿no? claro. Bueno, esta es la pregunta, la gran pregunta con todas estas cosas. Si sostendremos la demanda después de que vuelva que se termine la feria judicial. Pero bueno, lo veremos después con el tiempo. Yo tenía otro caso para compartirles, solo una viñeta, ¿no? Que es también una familia judicializada con un hijo de 17 años que nunca había convivido con su papá, porque había convivido antes de los 3 años, o sea, no tenía el recuerdo de convivencia con su papá, y pasa la cuarentena, los primeros 40 días de la cuarentena con su papá en la casa, y descubriendo un papá, ¿no? Un papá descubriendo a su hijo y un hijo descubriendo a su papá. Y la opción de elegir la casa del padre fue porque había wifi, porque en la casa del padre había wifi y había un cuarto propio, ¿no? Entonces elige pasar la cuarentena ahí, y con sorpresa, descubren esto, ¿no? Que pueden tener una relación, incluso vincularse con su hermanito menor, que no tenía mucha relación porque lo veía
fin de semana por medio, unas horitas, con mucha diferencia de edad, ¿no? Un niño pequeño y él 17 años. Bueno, esas cosas como sorpresivas, ¿no? Que uno dice, ay, pongo la sesión virtual y me voy a encontrar con un lío en esta casa, ¿no? Con el chico que se fue a vivir con el padre y va a estallar todo con la pareja del padre. Y de golpe escuchar una sesión donde, las cosas iban maravillosas, ¿no? Que tampoco sé cuánto se van a sostener. Pero bueno, son esas experiencias que les decía, que compartíamos con Jimena y con las chicas del equipo, y decíamos, bueno, hay algo que se escucha diferente, por lo menos en algunas familias. Y nos entusiasmó, ¿no? Bueno, hay otra etapa que es la tercera etapa, que es la última semana, los últimos 15 días, que los chicos empezaron a salir en una salida recreativa. Yo no sé si es la salida recreativa o que la cuarentena, esto de la feria judicial se está prolongando demasiado, pero hubo en la última semana una vuelta de consultas de las familias judicializadas. No sé, un movimiento. Parece que la pausa o el intervalo ya se está haciendo como medio insoportable, ¿no? Entonces vuelven a consultar, empezaron a aparecer algunos movimientos de abogados llamando, ¿no? Que estaba todo bastante tranquilo. Pero bueno, no sé si había algún otro caso que quieran comentar, pero Jime, pero capaz lo podemos comentar en las preguntas. Para dar paso a las preguntas, sí, no hay quería problema. solamente hacer una relación que es solamente como pregunta, ¿no? Cuando hablábamos estas cosas y conversábamos en una reunión de equipo y pensando esta presentación, yo me preguntaba, ¿no? Y un poco preguntábamos con las chicas, si estos cambios en las familias, por lo menos en esta poquita muestra que tenemos de familias, no tenía que ver con que estamos viviendo también una etapa donde el cuidado se puso en el centro de la escena, ¿no? Estamos en un momento social donde hay una voluntad colectiva de cuidado, ¿no? El cuidado de la vida es protagonista de alguna manera. Obviamente tengo que aclarar todo el tiempo que no me olvido que existe la violencia de género y las violencias de todo tipo, sino en pensar qué está pasando también al interior de las casas, porque hablamos bastante del aislamiento social y de lo que nos está sucediendo en relación a aislarnos de las personas que están fuera de nuestra casa, ¿no? Pero dentro de las casas, también en las familias están pasando cosas, ¿no? Que son esto, por ejemplo, papás o mamás reconectándose con sus hijos porque no se está delegando el cuidado en la escuela, ni se está delegando el cuidado en otras personas que se ocupan del cuidado. Esto tiene la otra cara de la moneda, que es la sobrecarga del trabajo de las mujeres, ¿no? Que son en general las que se dedican al cuidado, y además de cuidar a los hijos, están dedicándose a las tareas domésticas, a trabajar desde casa y todas las cosas que ya sabemos que no hace falta que yo entre en detalle. Pero bueno, cuando arrancó la cuarentena, escuché, por ejemplo, a Rita Segato en la tele, en un programa, hablando del estado materno, ¿no? Si bien no es un concepto que después siguió desarrollando, no lo encontré más, o sea, lo estuve googleando a ver si lo había vuelto a decir y no lo dijo más, pero me sonó así, ¿no? Como hay un protagonismo del cuidado que no sé qué efectos tendrá en las familias o qué efectos tendrá en nosotros, ¿no? La verdad que no lo podemos saber ahora. Y si estos cambios que estamos viendo al interior de las familias seguirán después que se levante el aislamiento social o después que vuelva la justicia a trabajar, tampoco lo sabemos. Pero bueno, eso es un poco lo que queríamos compartirles. ¿Sí? Bueno, abrimos a preguntas. Preguntas, comentarios, resonancias. Me quedo pensando, Experiencias. sí, arranco yo mal, ¿no? Dale. Arranca el equipo, pero me quedo pensando en
en alguna de las cosas que pensábamos de qué es cuidar, ¿no? Esto es una pregunta que en general en el equipo tenemos, qué es maternal, qué es paternal, qué es cuidar, y acercando unas definiciones que aporta Denise Nasmanovich, esto de cuidar es potenciarnos mutuamente, ¿no? Y en qué momento de la relación, si ya se configura el cuidado, si este papá, como contabas vos, se conectó con este hijo los primeros 40 días, ¿cómo es que eso podría volver atrás? Está bueno pensarlo, ¿no? Pensar que en el futuro quizás las relaciones giren completamente, y eso está buenísimo. Quizás se necesitó de una pandemia para que giren, o para que no haya tanta demanda de la justicia. Es una buena pregunta, el pensar Sí, para dónde vamos. acá Mónica Monti pone en el chat, si quieres Mónica podés decirlo personalmente, no sé dónde estás, si querés abrir el micrófono y querés contar lo que escribías, tenés que abrir el micrófono. A ver, la ayuda, no sé. Hola, Ahí está, ¿qué ahí tal? está. Sí, en realidad en muchos casos es como que se visualizó. Yo trabajo en un juzgado de familia de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Nosotros estamos trabajando, ya trabajamos todos los días, de lunes a viernes, estuvimos con guardias y ahora ya se retomaron todos los plazos procesales, entonces ya ingresan todas las causas. Claro, algo de ese movimiento se ve que se está viendo por acá, que se ve que Exactamente. en cualquier momento arrancan también en Capital. Claro, y también tuvimos la experiencia, en realidad nosotros no tenemos la suerte de tener un equipo interdisciplinario, es como que trabajamos bastante artesanalmente. Yo soy trabajadora social y trabajamos con los psicólogos y con los profesionales de los diferentes pueblos, localidades, en coordinación, tratando de tejer redes para estar lo más cerca posible de la gente que atendemos. Y en muchos casos se vio que los padres, en función a sostener el vínculo con sus hijos, bueno, buscaron recursos y alternativas, retomando esa responsabilidad parental que delegan en el juez, que por más bueno que sea, comete muchísimos errores porque nadie mejor que los padres saben qué es lo mejor para ese niño en muchas ocasiones, ¿no? Claro. Bueno, nosotros también observaron tuvimos... eso también, o sea, observaste Sí, ese movimiento. Algunas familias, sí. no digamos que todas, ¿no? Pero No, algunas familias. familias, pero por ejemplo nosotros teníamos, un caso justo de esta semana, un papá con prohibición de acercamiento, con una tercera persona para que medie en llevar y traer al niño, para sostener la comunicación. Esa tercera persona estuvo en cuarentena por posible caso de COVID-19, y justamente los papás hicieron una consulta con el pediatra de la niña y decidieron no cumplir la orden judicial de la tercera persona y que el papá sea quien retire y reintegre a la niña, cuidando la salud de la niña, por supuesto, y sosteniendo el vínculo. O sea que hasta se atrevieron a violar, por decir de alguna manera, una orden judicial de común acuerdo. Claro. Entonces, bueno, a mí me pareció fantástico. Sí, porque era lo que quería. Sí, la verdad que sí. Pues, quería lograr también de alguna manera, ¿no? Y sí, se terminó destrabando una situación, exactamente. Bueno, como por ejemplo, ¿no? Está bueno. Sí. Tenemos que buscar lo positivo de todo esto, y bueno, y desde nuestras profesiones poder recrearnos. Sí, sí. Yo no conozco mucho de la fundación, vi el curso, me anoté, después voy a ver, me encantaría poder seguir comunicada. Dale, escribinos al mail, así yo tomo tu contacto, al mail de la fundación, o al WhatsApp. Bueno,
Les agradezco por el espacio. Sí, sí. Por eso yo tampoco quería que sonara idílico, ¿no? Que hay de golpe, hay formas de cuidado, no. No es algo que está pasando en todas las familias, pero sí, como no nos pasa seguido, ¿no? De golpe encontrar que había papás que estaban pudiendo resolver las cosas por sí mismos, sin la intermediación del juez o de la jueza. Bueno, nos sorprendió gratamente, porque aunque fueran poquitos casos, ¿no? Sí. Era un poco compartir eso. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Ay, Marce, Sí. ¿Alguien más? Marinés estaba, ¿no? Que levantó ¿Marinés? la mano. Ah, porque yo no los veo a todos, por eso. Sí. Hablen por el Marinés. chat, anótense por el chat, así los vemos. Pero Claro. Marinés, ok. dale. Pero Sí, Marinés bueno. yo la estoy viendo. Yo estaba preguntándome cómo trabajan en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Me preguntaba cómo funciona ahora el sistema judicial o la Fiscalía de Familia en relación al trabajo terapéutico que ustedes como fundación hacen. Porque aquí, bueno, en Lima me han contado algunos fiscales que es muy difícil, generalmente los jueces siempre tienen como una mirada más segmentada en que hay que darle todo a la madre, que el niño tiene que estar con la madre, a pesar de que se evidencian situaciones de maltrato, situaciones de abuso. Y hay como una mirada muy, muy segmentada en ese sentido, ¿no? No sé si de género, no sé, pero los niños con sus madres, y entonces algún fiscal que por ahí me contaba, porque como no estoy mucho en esta área, pero me contaba lo difícil y lo triste que era trabajar ahí, entonces tampoco sé de cuál es la institución, me parece que hay un ministerio que acá tenemos de la mujer, por así decirlo, ¿no? El Ministerio de la Mujer, que trabaja con estas situaciones, pero de ahí percibo que hay un trabajo que todavía nos falta mucho, porque no todos envían a terapia, no todo, no sé, se queda como entrampados los casos. Sé que hay intentos, pero quería saber cómo estaban trabajando ustedes. Sí, no todos los juzgados derivan a terapia. Depende mucho del juzgado, depende del juez o de la jueza que está a cargo, pero sí cada vez hay más jueces y juezas que toman en cuenta la derivación a terapia, ¿no? Sobre todo en estos casos que yo les contaba al principio, que se nota claramente que los escritos judiciales o las decisiones judiciales no resuelven nada, o sea, siguen como en el conflicto, o sea, resolvés esto y te traen otra cosa. O sea, entonces ahí se arma toda una rueda, ¿no?, de expediente que agota el mismo juzgado, ¿no? Entonces ahí te va a mandar a terapia. Porque, claro, la forma de decir, bueno, esto ya nos supera. Y esos son los casos que nos llegan en general. Derivados por algunos juzgados con los que ya por ahí tuvimos algún caso en común, ¿no?, alguna derivación, y bueno, encuentran que puede ser una opción. Nosotros trabajamos en general, participamos y nos citan a las audiencias, vamos, trabajamos con los abogados, trabajamos con terapeutas individuales si los hay, muchas veces no los hay, pero si los hay, trabajamos. Entonces es todo un trabajo en red, ¿no? Que cuando se conoce, se valora mucho, ¿no? Porque si unís todas las fuerzas que hay ahí trabajando con una familia, bueno, por ahí haces un movimiento capaz, ¿no? A veces con todas las fuerzas juntas tampoco hay un movimiento, pero hay más probabilidades de hacer algún movimiento uniendo, ¿no?, fuerzas, componiendo, así, haciendo agenciamiento, como decimos acá en la fundación, que por separado, ¿no? El juzgado por un lado, terapia por el otro. Sí, es engorroso. Gracias, Ceci. Bueno. Y a ver, bueno, vos, Adri, ¿estás leyendo el chat? Estoy leyendo, sí, Bueno, sí, no dale. te quiero interrumpir. Pero estoy Ocupate, a leyendo. ver, ¿a quién? No me ocupo. Sumaba, Ceci, que también hay abogados que ya directamente nos piden Abogados intervenir, también, ¿no? claro. A veces Súper tenemos interesante. abogados que por ahí ya estuvieron en contacto con nosotros por alguna otra situación y nos consultan,
y está muy bueno eso porque ya a veces llegan antes de judicializar, por ahí en etapas de mediación o etapas de que recién están, bueno, consultando a un abogado por primera vez, ¿no? Con lo cual hay posibilidades de un pronóstico un poquito mejor, ¿no? Que los casos judicializados que a veces nos llegan de la corte, que ya pasaron muchos años de judicialización y apelación, y que es muy difícil de destrabar esa situación. Sí. Sí. Sí, hay Ah, un comentario de Belu. Sí. Perdón, dale, Vero. no, que quería decir, por ahí a partir de la pregunta de María Inés, que también, digamos, se escuchan mucho a los niños, ¿no? También el deseo de ellos, obviamente las edades influyen, ¿no? Porque, bueno, si son muy pequeños. Pero también, no sé, Ceci, si vos querés contar esto de que también se trabajó con desvinculaciones, ¿no? Con todos esos procesos también dentro de la fundación. Esto por lo que decía Marinés de dejar a los niños con un padre o una madre que maltrata. Eso, sí, claro. Claro que nosotros trabajamos algunos casos donde sí, o sea, cuando el juez deriva a los psicólogas hacia terapia, y nosotros podemos también tener voz, ¿no? En esos expedientes, la verdad que somos escuchados, pero primero nos da el lugarcito, ¿no? Que nos den el lugarcito, después nosotros ahí a partir de ahí podemos armarnos un lugar un poquito más grande, pero sí hicimos casos, lo que llama Vero desvinculación. Estaba Silvia Cresini, pero lamentablemente se fue de la reunión, pero justo tomamos de ella un trabajo muy importante que están haciendo junto con Laura Vidal sobre, lo llaman desvinculación constructiva o saludable, que es en los casos en que bueno, no hay posibilidad de revinculación porque ya hubo varios procesos y no funcionaron, o por las edades de los chicos que son adolescentes, y a veces presionarlos a otro proceso judicial o terapéutico es como es como contraproducente o iatrogénico, ¿no? Podríamos decir, porque lo que hace es fortalecer la posición del adolescente en no vincularse, y son procesos que no conducen, ¿no? A una revinculación, generan más rechazo hacia el padre o a la madre con la que supuestamente tenemos que revincular, y entonces en esos procesos se plantea una desvinculación por lo menos transitoria, ¿no? Es decir, bueno, en este momento no es posible la revinculación, por esto, ¿no? Podemos poner los motivos, pero sí podemos dejar en claro qué es lo que sucedió, o sea, por qué cada uno tomó su posición, tanto el adulto como el adolescente, y que cada uno conozca esa parte, ¿no? Que el adulto conozca la posición del adolescente, claramente por qué toma esa posición, y que el adolescente también pueda escuchar a su padre, aunque no sea directamente, porque muchas veces no quieren la entrevista presencial, pero con nosotros como intermediarios, ¿no? A través de lo que sea carta, videíto, audio, no sé, la estrategia que cada uno encuentre de acuerdo al caso. Y poder sugerir al juzgado eso, una pausa, ¿no? No seguir presionando porque no es el momento. ¿Sabés qué, Ceci? Viene muy en relación a lo que vos decís, la consulta que está haciendo Belu. Belu, si podés desmutearte y hacerla en el micrófono y charlarlo, estaría bueno. Sí. Ella habla de un proceso que se está iniciando ahora. A ver, no sé dónde está. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola. Hola, ¿qué tal con todas? Gracias por dejarme compartir. Bueno, sí, yo comentaba en el chat que justamente tuve la... Ahí no escucho más. No. Se le cortó. Se le cortó. Se le cortó. Fue la voz. Hola, Ahí hola, ¿me estás. escuchan ahí?
Ahora ¿Ahí sí. mejor? estás, Belu? Sí. Vale, bueno, decía que este proceso me fue asignado justo, coincidió con el inicio de todo esto. Yo solamente vi a los padres por separado en una sesión y les pude conocer. Bueno, la propuesta fue que tuviéramos sesiones conjuntas para trabajar justamente acuerdos a los que es difícil, 6 o 7 años que viene este proceso, pero la madre no aceptó. Entonces, bueno, pues de inicio se empezó a trabajar con cada uno y durante el proceso, pues el padre no ve a la niña como hace 6 o 7 meses y en el tema del COVID y todo tampoco tiene nada de noticias de la niña. Está un poco separado de conocer de parte del colegio también cómo le va, así que él como que mira las cosas desde la pantalla, él si cumple o no cumple tareas, pero no hay comunicación, y asiste a sesiones semanalmente, ¿no? La idea era que pudiera trabajar con papá y mamá un poco hasta que pudiéramos juntarles en sesión, que la señora aceptara, pero hasta ahora pues eso no va pasando. También la señora no está abierta a ningún canal de comunicación, aunque dice entender que la terapia es para ver en conjunto por la niña. Se cortó el audio otra vez. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, sí. Hola. Sí, decía que mi interés también pues es conocer a la niña, pero hasta ahora eso no se ha dado. La madre dice que sería muy raro para la niña conocerme a través de este canal, que además ella ya tiene un vínculo con su terapeuta individual, así que bueno, mañana yo voy a tener una sesión con ¿hasta qué punto? Hola. Sí, Hola. Sí, se escucha entrecortado. Sí, pensaba hasta qué punto realmente puedo acompañar, además con este contexto de que no hay la posibilidad de citar, digamos, a la niña para poder conocerle y escucharle, justo esto que hablaban hacia el final de escuchar a los niños. No sé, me pregunto esto, ¿no? Un proceso de este tipo en donde también inició justo con esta distancia, en donde el vínculo ha sido complejo, la confianza en la terapeuta en este caso, pues yo me encuentro un poco ahí en laberinto, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que yo decía al principio, que Y no hay propuestas. algunas situaciones de estas judicializadas realmente tuvieron que quedar en pausa porque, por ejemplo, procesos de revinculación que recién se estaban iniciando, o sea, no se pueden continuar online o no se pudieron, por lo menos los que nosotros teníamos. O sea, hay algunas situaciones donde uno pudo apelar a la creatividad, a buscar otros canales, ¿no? Y otros que no, que están esperando que se pueda retomar la atención presencial, ¿no? María Rosa, ¿querías decir algo? Espera, que te pongo la... María Rosa, sí, ahí te escuchamos. Bueno, no, quería decirle especialmente, no me acuerdo quién, es alguien de Perú que preguntó algo con respecto a nuestra forma de trabajar con, es decir, la inclusión que tenemos de los jueces. Sí. Yo lo que sugeriría es para Perú, ¿no? Creo que en ese sentido estamos bastante más avanzados porque lo hemos empezado a hacer antes. Que esto que hoy se da de esta manera se produjo primero por una apertura que nosotros como institución hicimos invitando a jueces, asistentes. Sí, María Rosa, habla más como al medio, que se te escucha mejor. Digo que esto fue el producto de mucho tiempo de trabajar con jueces muy escépticos
Sí, no existían lo que ahora, no sé si en Perú existen, pero sí en la Argentina por suerte, y creo que No. como parte del movimiento los tribunales de familia, es decir, no es un juez penal el que va a trabajar, es un juez especializado. Entonces, esos jueces que empezaron viniendo, algunos muy, muy inteligentes y muy interesados en producir un cambio, y hartos por la cantidad de consultas que son, yo digo que son, no me acuerdo, a ver si las chicas se acuerdan, casamientos interminables, porque en realidad no terminan, no se separan nunca, la pelea los mantiene unidos, y ellos, los jueces se hartaron de eso, y eso fue bueno para nosotros, los psicólogos, que pudimos empezar a intervenir en ese momento, y empezaron muy despacito a mandar algún caso, pero más con mucha sospecha, e incluso venían a estar detrás de cámara. Yo lo sacaba porque yo creo que el que tiene que dar justicia no es el que tiene que ver la parte psicológica de este asunto, me parece que lo complica porque lo complica efectivamente esta situación. Y muchos de ellos, especialmente uno, que es el doctor Cárdenas, armó su propia cámara adentro del juzgado, ¿no? Y se fueron sensibilizando a lo largo de los años, y además, como son casos de muy difícil y complejos, de resolución compleja, tuvieron bastante paciencia y mucho intercambio. Hay que intercambiar mucho con ellos primero para crear la necesidad. Las familias la necesitan, pero son los que Habla más al medio, María Rosa. No te muevas. digo que Ahí está. las familias nos necesitan, pero quienes son los verdaderos derivadores son ellos, los jueces. Claro. Entonces Sí. hay que facilitar la necesidad de los jueces, que al principio va a ser para deshacerse y postergar los casos, porque no dan más, pero después van a valorar el trabajo, porque es un trabajo que ellos les ahorra un montón de cosas. Sí. Bueno, nada, eso, compartir Gracias, eso. María Rosa. Tal cual, eso es cierto, que hoy tenemos equipo porque hubo gente previo que abrió Cecilia, el camino. Cárdenas tiene un libro. Cárdenas tiene un libro de Sistema Judicial y Familia, me parece. Sí, tiene un libro, no es Tiene un muy maravilloso, pero es un libro, tiene muchos escritos. Ha sido un juez que, por ejemplo, él trabaja mucho con Silvia Crescini, por ejemplo. Es un juez que compitió bastante con los terapeutas, tuvimos bastantes complicaciones con él. Yo le tengo mucho respeto y admiración, pero de verdad se aparecía y hacía cosas increíbles, increíbles. Por ejemplo, les cuento un episodio que hizo Cárdenas, que es interesantísimo para compartir. Él tenía un caso donde la madre tenía 4 chicos a cargo y tenía que trabajar además, y él no le daba la plata, sino que le llevaba los alimentos. Y ella no podía elegir lo que podía comprar para darle de comer a los hijos. Entonces un día le dijo que se vayan a vivir con el padre. Y me dejó helada. Todos los chicos los pasó al padre y la mandó a la madre a trabajar. La madre trabajaba en una caja de algún qué sé yo, no sé de qué negocio, y se hizo un apagón en el momento de pagar un señor, y prendió un fósforo y se quedó fascinado con los ojos de la señora, ¿no? Y empezó a salir con en este hambre. Así que a ella le cambió muchísimo la vida, pero tuvimos que hacer un trabajo con el juez para que devolviera a los chicos, porque había un niño muy chiquitito que lloraba todo el tiempo. Que hacía esta cosa torpe, que bueno, él no era un especialista, pero fue muy genial y muy comprensivo. Lo mismo No se te escucha, María Rosa. Se te va el sonido si te moves. Justo ahí en el medio. Digo, Ceci, ¿cómo se llama este otro que trabaja con Molina? Que es asesor de menor. Molina te puede decir si un chico fue abusado o no con solo verlo. Es impresionante. Son tipos con muchísima experiencia que tienen y son grandes mediadores ya. Y otros están en proceso de aprendizaje, como en todos lados, pero muchos de estos jueces se llevaron terapeutas para ellos, los nombraron judiciales, y se
Yo no sé si eso está bien o está mal, no abro juicio, pero quiero decir que son 40 años. Eso tiene que hacer, movilizar a los jueces. Sí. Bueno, gracias, María Rosa. Buenísimo. Sí, gracias, Todo eso. gracias. Sí. Sí. A ver, ¿qué más? Pensaba que venía en línea con lo que está comentando Verónica Gullman en el chat, esto de que hay algunas familias que se reconectaron en esta etapa para trabajar como mediadora en estas situaciones. No sé si Verónica querés comentarnos algo más, querés que trabajemos. Sí, ¿cómo están? Sí, Hola, me hizo, Bebe. ¿cómo están? Bien. Me hizo tomar un poco conciencia de estas familias que habían aparecido. No sé si también como todo ha cambiado, el encuadre, ha cambiado todo para todos, entonces no me había percatado en esta reaparición de estas familias con las que había trabajado hace un buen tiempo y que ahora frente a este cambio se habían reconectado. Un poco como mediadora en estas circunstancias nuevas, como que los niños se quedaron en una casa y cómo hacían para poder verlos. Aquí al comienzo las restricciones han sido muy duras, había toque de queda, no se podía salir para nada, entonces han habido bastantes semanas en que los niños han permanecido en una casa donde usualmente no estaban. Pero como también eso ha abierto nuevas posibilidades. Pensaba, por ejemplo, me venía a la cabeza una familia que era el cumpleaños de una hija y que, bueno, había sido una familia que en realidad fue una separación de ciclo vital, son padres bastante funcionales, pero cómo habían creado esta situación nueva de que era el cumpleaños de la hija y que querían pasar juntos, y como ambos trabajan en su casa, bueno, decidieron pasar el cumpleaños juntos y que el papá duerma en la casa de la mamá. Están hace muchos años separados, pero por el toque de queda no podía regresar a la casa Claro. el padre, ¿no? Sí, me Son como hizo acordar que circunstancias. sí, esto sucedió también acá. Yo no de mis pacientes, pero sí de haber conocido padres separados que decidieron en la primera etapa de la cuarentena estar en la misma casa para ocuparse del cuidado de los hijos, ¿no? Sí, como Hubo algunos nuevas casos de eso. oportunidades, ¿no? Y también pensaba en esto del cuidado, y un caso que recién me ha llegado hace pocos días, en el cuidado y el miedo, ¿no? De una madre que tiene un solo hijo y que frente a una separación destructiva decidió, cuando el niño era pequeño, aislarse totalmente y separarse del padre y desconectarse totalmente, y ahora con COVID, frente al miedo y a la situación de peligro de que el único hijo quede solo, pensar en la posibilidad de reconectarse con este padre biológico del hijo, ¿no? O sea, son como cosas nuevas que vienen a la consulta y que también nos hacen a nosotros como replantearnos y digamos, como mirar las cosas de otra forma, ¿no? Bueno, me alegra saber que no era solo nosotros que estábamos viendo estas cosas. Sí. Así que, Vero, Bueno, mira, nos están pidiendo, porque nosotros te conocemos, pero hay gente que no te conoce, que te presente Verónica Gullman. sí, soy Verónica Gullman, soy de Lima, Perú. Soy psicóloga clínica, tengo un centro aquí que se llama Tiempo Mágico, y bueno, hice la formación con ustedes, creo que 2005, 2006, con Mónica Vargas, que está también por ahí, y luego vino Marinés, y bueno, ahí está Luciola Zábala, hay varias que hicieron la formación luego aquí en Lima, cuando tuve la oportunidad de que el equipo de ustedes pueda venir a hacer la formación durante 2 años aquí y poder seguir aprendiendo con ustedes. He seguido siempre conectada, ¿no? Somos un grupo que hemos seguido siempre conectados a la fundación, a seguir aprendiendo, y a lo largo de los años ir a actualizaciones. Estuvimos también el año pasado por los 40 años,
Gracias también al aporte de María Rosa, a lo que nos dice. Creo que aquí hay todavía una gran tarea por hacer respecto a los jueces, a incluir a los jueces de familia en el proceso, porque en realidad no son jueces penalistas, como bien dice María Rosa, sino son jueces de familia que tienen otra sensibilidad, pero que tenemos que darles apertura, porque en eso sí nosotros estamos muy, muy detrás de ustedes, muy lejos, como dice Marinés, todavía se mira con mucho sesgo, ¿no? Se le da a la madre, al padre se le saca, o sea, creo que hay mucho, mucho trabajo por hacer aquí en Perú respecto a los jueces de familia, que inclusive en los 40 años creo que tuvimos la oportunidad de conocer a algunos que fueron a la celebración, recuerdo eso. El Y doctor estuvo Cárdenas Cárdenas. y el doctor Molina. los dos. Molina y Sí, Cárdenas. sí, que fue bastante emocionante. Y entonces agradezco bastante las grandes recomendaciones de María Rosa. Ojalá podamos avanzar en eso aquí en Lima, en Perú. En realidad hay mucho, mucho por hacer aquí. Bueno, ojalá. Sí. A ver, Jimmy, ¿querías decir algo? No sé si estaba Alejandra antes. Ah, No, a ver. no le quiero robar el lugar. Dale, entonces no sé, porque fueron sumando comentarios. Alejandra sumaba en el chat esta pregunta por el cuidado y la mirada en los hijos, hijas, hijes. Si estás ahí, Ale, activa tu micrófono y charlamos un ratito. A ver si estás. No sé quién. Alejandra, ahí está. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento un poco dos situaciones. Bueno, primero, soy operadora en psicología social, yo no soy psicóloga, trabajo en ámbitos grupales, uno de ellos en el ámbito familiar. Un poco, inicialmente, por lo que hablaban antes bueno, cómo la mirada por ahí ahora se ha, en algunos casos, felizmente, en la escucha de los niños, ¿no? De la necesidad de los hijos. Eso por un lado que me parecía importante, como después como para poder sostenerlo después de que pase todo esto de alguna manera, ¿no? Para continuarlo teniendo presente. Y por otro lado, esto de la pandemia y esta situación de cuarentena en las familias que, como en mi caso personal, yo estoy divorciada hace muchos años de mi esposo, siempre hemos tenido muy buena relación. Yo vivo en Córdoba, capital, con mi hija, y él vive en la ciudad de Carlos Paz, que está a unos kilómetros, con mi hijo mayor. O sea, tenemos hijos en común, pero cada uno por otras situaciones, digamos, decidimos así, bueno, así vivir. Esta situación de cuarentena nos hizo rever y repensar algunas cosas, y un poco funciona la necesidad de los chicos. Decidí yo venirme a vivir a Carlos Paz, a una casa que está al lado de la casa de Pablo, de mi ex esposo. Bueno, y ahí estamos como compartiendo más los cuidados de los chicos. Por suerte está muy bien, digamos, con un clima muy armonioso, pero con una movida muy importante en la dinámica, ¿no? En lo familiar, en poder hablar con los chicos y poner siempre por delante el bienestar de ellos. Claro. Digo, maravilloso. En lo individual, pero también en los chicos, me parece que está buena, digamos. Sí, como un movimiento en ese sentido que estábamos diciendo. Sí, eso nada más que quería compartir. Bueno, yo lo que iba a comentar es algo que solemos decir bastante, que para criar o cuidar se necesita una tribu, de que más allá de que la justicia legitime porque uno biológicamente es mamá o papá, es muy importante crear red y obviamente si hay un papá o si hay una mamá, lo que tratamos de transmitirles es que, y si obviamente esa persona está en condiciones de formar parte de esa red afectiva y de cuidado, digamos, ese es el sentido, que está bueno, que es saludable y es beneficioso para el hijo o hija que participe, ¿no? Digo porque también me quedé pensando en esto de, nos hacía un poco de ruido que Rita Segato dijera estado materno, decíamos, pero ¿cómo? Claro, Feminista diría... estábamos diciendo que el cuidado era compartido.
Sí. Claro, si el cuidado siempre está del lado de lo materno de la mujer, ¿no? Y que es cierto que esta experiencia ha traído situaciones, porque por lo menos desde mi quizás breve experiencia, la mayoría de los regímenes de cuidado, de comunicación, tienen mucho menos tiempo, están mucho menos tiempo los hijos con los padres, en la mayoría de los casos, ¿no? A pesar de que estábamos más avanzados, etcétera, ¿no? Entonces esto es cierto que también trajo esa oportunidad de que los padres, sobre todo en la segunda etapa donde se habilitó el traslado a la otra casa, que los padres estén realmente haciéndose cargo de todo, de la escuela, de lo doméstico, y no solo los fines de semana, como en la mayoría de los casos tienen uno o 2 días de la semana y el fin de semana, ¿no? Entonces esto también creo que para seguir repensando, digamos, si el cuidado es siempre del lado de la mujer y que la mujer es la más apta o la más idónea siempre para cuidar. Dale, Poli. Poli, Sí, dale. Poli va a hacer un comentario, sí. Obvio. A ver, espérate. No, me quedé pensando ahí en esto que dice Jimé, que creo que lo que Rita trae con lo materno no está asociado a la mujer, ni está asociado al rol de la madre. Está hablando de una posición política que tiene que ver con el patriarcado. Y el estado paterno. En relación al estado paterno, y en esta relación que vincula la crueldad y la ternura como opuestos, no porque la crueldad sea patrimonio de los hombres y la ternura patrimonio de las mujeres, sino porque está hablando de posiciones hegemónicas en torno al manejo de las relaciones humanas, más que a lo estrictamente familiar o a los roles, ¿no? Ella tiene algunos textos al respecto, yo no me acuerdo en este momento el nombre, pero podemos compartirlos, muy interesantes, pero si vos te acordás, los trabajos de Pietro al respecto, en el último trabajo de él que compartimos también en relación al coronavirus, él vuelve a hablar, bueno, y no solo él, digamos, él y muchos otros, ¿no? Que han hablado de estas posiciones, modos de vida relacionales, no asociado a lo familiar, ni al lugar ni al género tampoco. Claro, ¿no? por eso traíamos esto como también como una hipótesis ecosistémica, ¿no? Tratando de pensar nuestra perspectiva actual, que es etnoecosistémica, ¿no? Pensar si estos cambios que estábamos viendo en la clínica o en algunas familias no estaban relacionados con otras fuerzas que estaban empezando a circular. Es que hay una posición, Ceci, de nuestros jueces totalmente patriarcal. Sí, bueno, pero cuando eso queda en pausa, totalmente. Bueno, queda en pausa relativamente, queda en pausa y no queda, porque las familias dejan de venir a sesión porque los jueces no están operando. Por eso decíamos algunos. Bueno, lo que escuché que ustedes comentaban es que la mayoría habían dejado y otros habían empezado a consultar. Bueno, digo, no hay tal pausa por más que la justicia pause, porque son fuerzas que van mucho más allá de la feria judicial o de la cuarentena, digamos. Son fuerzas patriarcales que están operando todo el tiempo, en que tiene que haber un otro que regule las relaciones al interior de la vida familiar, ¿no? Claro. Entonces me parece que esas fuerzas siguen operando cuando la familia cree que porque el juez está en su casa o está en cuarentena, entonces no tiene que seguir viniendo a terapia, o no tiene para qué seguir consultando, es porque son las fuerzas esas patriarcales, me parece, hegemónicas las que están por atrás, o cuando el juez se arroga el derecho de decir cosas, aún sin escuchar demasiado a los equipos a veces, tomar decisiones respecto
de la vida de las familias, ¿no? Son, cómo está operando todo esto en los modos de proceder de la justicia, que es uno de los baluartes del patriarcado. En Perú, en Argentina, en muchos lugares, digo, ¿no? No solo pasa en otros lados, acá justamente. pasa y es muy Eso que notable la contábamos posición de sobre, los jueces. sobre las revinculaciones, sobre todo en las revinculaciones es donde más se nota, ¿no? La fuerza. Mucho, en las decisiones sobre los componer niños. Esos vínculos biológicos. Un ejercicio de poder. Es terrorífico el ejercicio del poder en las decisiones sobre los chicos, ¿no? Y Bueno, por eso, a ver, más allá de singularidades, yo no digo que no hay jueces excepcionales, por supuesto que los hay, pero hablemos un poco de una posición que es más hegemónica y general, ¿no? Bueno, esto quería decir. Sí, por eso insistía mucho en decir que esto no era la generalidad, ¿no? Que estaba hablando de algunas familias que en este cortito periodo intentaron otra cosa. Sí. Intentaron otra cosa. No sabemos si sí, se va a sostener, eso es buenísimo, no se va a pero... sostener. Y un movimiento... Que también haya gente acá de los que nos acompañan hoy que notaron algo parecido, ¿no? Seguro, que las familias van a intentar otras cosas más allá de que los jueces estén de cuarentena, la vida sigue, y la gente se mueve y hace cosas para resolver sus conflictos y demás, ¿no? Ahora, hay familias que se encajan y quedan ahí encalladas en la problemática con juez o sin juez, esto que ustedes trajeron muy bien y claramente, ¿no? Y esa gente, si no puede seguir peleándose en la justicia para ganar, no le interesa seguir pensando cómo resolver, tal vez, ¿no? Digo, claro, se retira. Porque no se trata de resolver. Porque no se trata de resolver lo que ustedes traían, ¿no? Sí. Bueno, eso. Sí, así es. Sí, a Daniela Rocha, haciendo también un comentario. Bueno, Daniela. Estaba Mónica también, ¿eh? Después. Bueno, vos decís, Adriana, ¿cómo vamos? Está bien, no hay problema, no hay problema. Sí, Vivi Basile estaba primero y después Mónica. Vivi, que te veo, sí. Hola, Vivi. No, yo ¿qué tal? Para agregar a esto, retomo un poco un comentario previo que yo había hecho con esto que están diciendo, que si pensamos en esas familias que comentaron con los ejemplos que dieron al inicio, cuando hicieron la presentación, había algunos que yo pensé, bueno, se corre el juez, sacan como el circuito que venían armando habitualmente, y ahí es donde se abren otras posibilidades de comunicación, no sé si de resolución, pero otras formas de empezar a vincularse en estas familias, ¿no? Con judicializadas y con bueno, cuestiones conflictivas más complejas. Y con respecto a lo que decía María Esther, que comparto, que bueno, fue uno de los últimos comentarios que yo no sé dónde quedó en la lista de comentarios, es eso que, digamos, siempre se como que recarga a la madre como responsable, como esto, como lo otro, ¿no? Que eso se viene hablando habitualmente, y yo decía, bueno, quizás hay que hablar, no sé si es el término correcto, ¿no? Pero bueno, cambiar un poco la semántica, hablar de función materna, o quizás también de los cuidadores, porque es una función que puede cumplir cualquiera que sepa cuidar y acompañar a ese niño o a esos niños en situaciones difíciles, que no tiene por qué ser la madre. Hemos tenido familias en FIP donde la madre era cruel. Claro. Cruel. Bueno, Cruela de Vil. eso. Sí, Cruella de Vil es Y poco. sabremos, Vivi. Sí, sabremos, ¿no? Digamos, sí, claro. Claro, sí. Eso no se trata de que la ternura venga solo de la madre. De la madre, ¿no? Sí, la ternura
puede venir de otros facilitadores también. Sí, Claro. bueno, como Jimé decía, no es una cuestión biológica ser madre, Totalmente. tiene que ver con Con el muchas género tampoco. otras cuestiones. Así que, bueno, Totalmente. Bueno. es... Sí, A ver, Adri, vos que seguís, Sí. no meto la pata con el orden, sí, igual perdón, sí, no. dos Tenemos comentarios y a después Mónica Monti, después a Daniela Rocha, y ya tendríamos que estar haciendo un cierre, así que dale. vamos a escuchar a Sí, ellas. tenemos una Mónica. sorpresa. No, un poco me quedé con el tema de creo que fue Verónica, de la chica de Lima, que planteaba el tema de los jueces, de la postura de la justicia, y si bien nosotros en lo que es los juzgados de familia, y es como que hay especialización en la materia, digamos, es como que estamos en un proceso que nos encontramos con diferentes realidades. Tenemos jueces que en realidad tienen una postura totalmente rígida, pero que saben que no es lo correcto, entonces en el discurso sostienen otra cosa, pero en la práctica siguen sosteniendo lo mismo. Sí. Tenemos jueces que hablan de la interdisciplina de una manera maravillosa y te quedas enamorada, y en realidad después todas las que estamos acá en pantalla pasamos a un segundo plano, y nuestros informes a veces se tienen en cuenta y a veces no, es superior la opinión del juez, porque nuestras disciplinas en lo que es el ámbito judicial, lamentablemente, cuando no saben qué resolver, le damos intervención al trabajador social y al psicólogo y al terapeuta, y si no somos de segunda clase, porque lamentablemente lo tenemos que terminar reconociendo, por eso me parece muy válido que podamos fortalecernos como grupo, poder hacer valer nuestras intervenciones, porque en familia son fundamentales. De lo contrario, las sentencias muchas veces se transforman en letra muerta, porque son lindas sentencias, pero en la práctica real, en el hecho, no le modifican la dinámica familiar a nadie. Y bueno, esto. Y también que hay otros jueces que se extralimitan. Entonces creen que como jueces, son psicólogos, son trabajadores sociales, son terapeutas, tienen todas las disciplinas en su ser. También están esos jueces. Bueno, no, un poco para que, digamos, nosotros también estamos como en un proceso, y la verdad que a mí me pareció significante este espacio y valioso, porque me parece que son disciplinas sociales que bueno, que está bueno que nos podamos fortalecer, y en este espacio específicamente donde digamos, tenemos que ir visibilizando nuestra labor. No sé si me hago entender. Sí, se entiende. Sí, estos espacios para hablar con otros y pensar. Sí. Claro. Sí, y armar redes también. Eso era lo que quería aportar, que digamos, es como que nosotros no estamos en proceso, pero que también no está todo tan resuelto. Digamos, en la práctica cotidiana, los que trabajamos dentro del Poder Judicial, lo vemos a diario. Sí. Y los que vemos también un poco de afuera también lo vemos. Sí, totalmente, ¿no? Me retrotraigo a nuestras reuniones, habitualmente empezaban a las 2 de la tarde, terminaban a las 8, con comida, con llanto, con alegría, pero bueno, es un poco trabajar en equipo con familias judicializadas, tenía eso, ¿no? Tiene, bueno, ahora de forma virtual. Pero... De forma virtual. Alguien preguntaba qué usábamos, bueno, sí, videollamadas, Zoom, lo que podamos usar de acuerdo también a los recursos
la familia, ¿no? Sí. Sí, teníamos una consulta de Daniela Rocha, pero Sí, ella pero se tuvo que ir justo cuando estábamos hablando, sí. Sí, así que, pero bueno, también tenía que ver con esto, ¿no? Con Sí. poder hacer este movimiento, Y ¿no? De Silvia foco. Alderete dice si podemos seguir conectados por grupo de mail. Claro, obviamente, podemos armar algo, obvio. Estaría bueno, buena idea, la verdad que sí. Déjennos sus datos, bueno, ahora los tenemos, pero los que están interesados en continuar conversando y reuniéndonos para estos temas, bueno, dejen los datos Después lo en la pensamos fundación cómo. que vamos a ver con qué seguimos. Sí, sí, buenísimo. Bueno, y tenemos acá una actividad de cierre que pensó la psicopedagoga del equipo, que nos trae la parte de los recursos didácticos. Y a ver, ¿cómo es, Adri? ¿Nos contás? Un poco es como estaban comentando recién, ¿no? Ninguna de nosotras tiene la verdad fundamentada ni la verdad absoluta, sino que la idea es hacer una construcción entre todos y todas para poder repensar los contextos actuales. Así que a partir de eso, bueno, le propuse al equipo hacer un cierre colaborativo, invitar a todos y a todas las que están conectadas a que entren en el siguiente link que estoy poniendo en el chat, si lo llegan a ver, si no les digo cómo entrar por separado, y a partir de eso hay una preguntita que tienen ahí, que es ¿qué resonancias quedan de este encuentro? Díganme si lo pueden ver. Sí. Perfecto. Bueno, y ahí tienen 4 espacios para poner 4 palabras. Si quieren poner menos, pueden poner menos, por cada espacio ponen una palabra. Y bueno, y vamos a ver qué sale colaborativamente. Eso es lo mágico. Esto no sabemos qué va a pasar. Yo no pude, perdón, no pude, Adriana, Ningún ¿cómo tengo que problema. hacer para entrar en ese chat? Te doy una opción B, que es entrar a una página web. Si lo tenés en el celu, podés hacerlo desde el celu. Si lo tenés por ahí, que es www.menti.com, que también lo tengo, lo dejo copiado en el chat. Y si entran en el Menti, lo que tienen que hacer es poner un código. Ah, ya empezaron a aparecer un montón. Un código que es 817904, y ahora lo pongo aquí también, 817904, a ver si me parece, 81. Ok, cualquiera de las dos opciones. Bueno, si les parece... Gracias por la herramienta, buenísima, para hacer feedback. Por favor, está buenísimo. Si les ¿Es parece, fácil? súper fácil de armarlo, así que... Adrián. Nos vas a miren, mostrar cómo quedó. Ahí estoy compartiendo, a ver si lo ven. Qué ¿Lo bueno. pueden ver ahí en pantalla? Bien. Acá ya tengo el número de que hay 18 personas que ya... ¿Va cambiando? A Exactamente. medida que se van incorporando va cambiando. Exactamente. Eso no había visto el movimiento. Al Estamos máximo. en movimiento. Si no estamos en movimiento, que lo ponga la tecnología. Las palabras que se ven más grandes son las que fueron más usadas. Exactamente, ¿no? Está buenísimo, ¿no? Después vamos a hacer una captura de todo lo que queda de las resonancias. Bueno, y usamos la palabra resonancias, que también es muy utilizada en la fundación, ¿no? Para repensar y pensarnos a nosotras también dentro de este sistema. ¿Qué me queda pensando? Es que es parte del trabajo en equipo, ¿no? Cuando vamos tras de cámara. Tribu, Pensar. red. Bien. Bueno, tenemos algunas palabras que son trending topic, pero todavía no quiero influenciar a las que todavía están hablando, están pensando.
Bien. Ya tenemos 33 votos. Cuidado sigue siendo la pionera. Pero hay muchas otras palabras muy buenas. Trabajar en red, pensar en el niño, cuidadores diversos, la idea del cuidado. Sí, aparece la tribu también, la red, el trabajar en red de forma claro, disciplinaria. Insisto que me encanta que se mueva, que está vivo sí, eso. está bárbaro, el meeting. Nada estático, nada estático. No, realmente no, ¿no? Cuando lo terminas de leer se cambia, como la realidad misma. Ternura. Me parece esto de construir espacios. Me encantó el lazo, el sostén. Y sí. Sí. Y el continuar pensando, que si bien está chiquito más más afuera, está súper interesante el continuar pensando, repensarnos. Es constante. A mí me encantó que la palabra cuidado desde el comienzo está en el centro y por ahora sigue estando en el centro, ¿no? Como la más grande de todas. Sí. Se ve que es una... Red y redes. Y cuidado red también, ¿no? Red, potenciar también. Sí. ¿No? Más chiquita, sí. Sí. Pero bueno. esa quedó ahí, ¿no? Bueno, las que están más grandes son esas, las que más usadas. Más frecuencia, ¿no? Se podía más de una palabra, eso también no sabía. 24. Claro, yo también pensé que era una palabra sola, pero veo que hay frases, que podríamos saber. Yo no me animé a poner una frase porque durante todo el encuentro recordé una frase hermosísima que siempre la comento de Fernando Ulloa. Sí, la ternura. La ternura es la primer patria del sujeto. Es la patria primera donde se aloja el sujeto. Es la primer patria del sujeto. Es la patria primera donde se aloja el sujeto. Así es. Maravillosa. De otra manera. Maravillosa. Mientras van participando, les cuento que los feeds abiertos, como estos encuentros, van a ser todos los jueves, los últimos jueves del mes. El próximo encuentro estamos con la invitación de Gabriela Herba, no sé, Poli, si sigue. Sí, estoy en esa, todavía no tengo título, pero seguramente va a estar Gabriela Herba, una terapeuta italiana, del centro de Isadora Duncan, de Bérgamo, y bueno, alguien que ha compartido ya algunas experiencias con nosotros y algunas clases y demás, y la hemos invitado a este espacio, así que seguramente nos traerá algo, como siempre, que nos hace pensar cosas y dispara ideas y demás. Así que ya les contaremos cuando nos mande el título. Sí, pero es el último jueves de junio, que creo que cae 25 de junio. 20 y pico era, sí. Bueno. Muy bueno, Adri, muy bueno este recurso, me encantó. Me encantó. Muy bien, Adri. No, bueno a todos que... No, muy bueno todo. Pero el cierre me siguen todas las locuras. El cierre de oro. Sí, me parece buenísimo lo que están comentando un poco en el chat, como para cerrar esto de qué grata sensación que no estamos solos y solas. Está bueno, ¿no? Pensarnos y hacer cuerpo, pensando, desde lejos, desde cerca, pero hacer cuerpo, no solo para las judicializadas, ¿no? Para todos. Sí. Bueno. Sí, yo me quedé con una frase que la puse y en realidad un poco pensando en lo que me resonó de lo que decía Mónica Monti, ¿no? Yo creo que pensar en una configuración como la red o como el rizoma desdisciplina. Hace tiempo que nosotros tratamos de no pensar en la lógica de la disciplina. Y me parece que eso lo hacemos desde nuestra práctica clínica, ¿no? Y me parece que cuando uno vive
la red, digamos, ¿no? O el sostén que da la red, indudablemente se aleja de la disciplina. Me parece que esto nos potencia a todos. Sencillamente, esto me trajo tu comentario a mí. Buenísimo. Chao. Bueno, Bueno. nos queda la duda, después nos mandan la imagen final. Sí, la imagen final. Sí, fue como quedó. ¿Quieren que la vuelva a así, mostrar? ¿no? Ponela mientras Perdón, nos vamos yendo. Mientras nos Sacale vamos una yendo, foto. Sí, Le saqué. Una captura. Buenísima. Ah, bueno. Y la Yo le saqué colgás. también. Dale. Divina. Dale. Hermosa. Bueno, gracias por acompañar. Gracias, chau, chau, muchas gracias. Adiós. Chao, gracias. Placer. Chao, que les vaya bien. Suerte. Quedó buenísimo, Adri. La verdad que sí. Fantástico, Compartí Adri. la foto. Sí, ahí le saqué captura de pantalla, ¿eh? No se preocupen. Hay que meterse en meeting. ¿Dónde hay que meterse? ¿Para qué? Para hacer esto. En menti.com. Menti.com. Menti, sí. Sí, Mentimeter se llama la herramienta. Sí, Mientras Menti. lo guías en 2 minutos y te haces un... Pero está re bueno, porque te da 4 opciones para cerrar un encuentro, está bárbaro. Podés ponerle menos opciones si querés, ¿eh? Podés ponerle 2, 1, máximo 6. Está buenísimo. Buenísimo ya, chao. Chao. Adiós. Eva. Bueno, buenísimo.